Bueno, ¿qué tal, estimados seguidores? Buenas noches a este nuevo encuentro en Pensamiento Profundo. Les quiero dar nuevamente la bienvenida a esta serie de entrevistas que, bueno, realizamos a personajes que consideramos tienen relevancia. Esta es una propuesta que busca conocer en un formato de entrevista, digamos, una forma distinta, que tiene que ver sobre todo con la atenta escucha y otra persona que tiene que contarnos algo. Es a lo mejor un modo de relato, el mejor testimonio para comprender mejor la realidad en la que vivimos actualmente, con la intención de que en esta entrevista lo más importante es el contenido y el entrevistador es el que viene a escuchar. En el psicoanálisis, Freud decía que la entrevista es un camino de dos, en donde el paciente va apenas un poquito adelantado y su analista un poco detrás, pero que es un camino de dos. Les quiero presentar esta noche a mi invitado de hoy. Él es asesor artístico en Pachaisana, coordinador artístico también en investigación y desarrollo en la Fundación Quito Eterno. Es actor, trabajó como profesor en el Colegio San Gabriel de Quito, estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y arte en la Universidad Central del Ecuador. Estudió filología hispánica en el CSIC y ha realizado un número no cuantificable de recorridos por el centro histórico de Quito. Creo que en la mayor cantidad de veces lo ha hecho como el diablo. Es uno de los que más ha investigado sobre las prácticas de los quiteños desde incluso antes de la época de la colonia, sobre todo eso también. Sabe además descifrar letras en latín que están escritas en piedra, yo diría que en casi todos los edificios antiguos y en su mayoría religiosos de Quito. Me voy a permitir a nombrarlo quizás. No sé si existe este término, pero creo que es un verdadero quitólogo. Le quiero dar la bienvenida en esta noche a Javier Ceballos Perugachi. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Dije bien en decirte quitólogo? Chuta. Hola, David. Primero, buenas noches. Qué gusto. Aquí al calor de los vinos. Bueno, ahí. Salud. No ahí me atrevería yo a eso. Hay que hacerle con la charla distendida, sí. Yo salud. No me atrevería a llamarme quitólogo, pero no me atrevería por respeto a ese gran quitólogo y que fundó la cátedra de quitología, Ulises de Estrella, que en los inicios de Quito Eterno también nos acompañó, fue además maestro, inspiración de muchos de nosotros y de nosotras, y armó toda una cuestión de quitología del que quedan grandes exponentes, el maestro Barrera ahí en San Marcos, que sigue trabajando la madera, las incrustaciones, la taracea. Entonces, pero sí, un amante de la ciudad definitivamente. ¿Desde cuándo empezaste a investigar la ciudad, Javier? Desde, bueno, como casi todo el mundo aquí, empecé la relación sobre todo con el centro histórico de pequeño, a veces nos reímos con algunos amigos. Tienes dos líneas de acercamiento con el centro histórico, que tus papás, tus mamás, tus abuelos te lleven a ver las iglesias, a caminar por las calles, a buscar comprar algo, porque todo se puede encontrar en el centro histórico. O la otra, que es una forma de acercamiento extrema, pero también muy común, era igual con mi mamá subir a Leipiales, donde se venden cosas estas más baratas y de entrada medio no formal, dudosa al país. Claro. Y que mi mamá nos agarraba ahí, entrábamos al tumulto, esos tumultos que ahora se extrañan. Entraba al tumulto y solo decía, agárrense los bolsillos, así, cuídense los bolsillos, agárrense unos a los otros y vamos. Y entras así a la masacre de buscar zapatos y ropa y cosas. Y desde ahí, pues, pero digamos ya como un acercamiento más consciente y más de maravillarse, de descubrir, de abrir los ojos, desde yo creo los 18 años, yo terminé de graduarme, comencé a hacer teatro. El grupo con el que yo ensayaba, La Espada de Madera, tenía una salita en la Casa de la Danza de la Susi Reyes y del Moti Deren, que en ese momento ocupaban el segundo piso de una casa que está en la García Moreno, a 2-3 casas de la Plaza Mayor, y ahí era la Casa de la Danza. Entonces, para llegar allá, desde donde yo vivía, que era Miraflores, ya tenía que bajarme justo todo el Tejar, Leipiales, la calle Mejía, cuando aún era el Quito ese de antes de todas estas reformas de la venta informal, o sea, que la Mejía era una calle tomada, donde luego cuando ya se hizo esta reubicación de informales, después decías, ve, aquí ha habido una iglesia, porque yo a la Merced nunca la había visto en la vida, solo había visto tenderetes y la torre atrás, claro. Y de pronto veía.
estaba llena de carpas, ¿no? Unas carpas Sí. medias precarias donde habían mercaderes, digamos, comerciantes. Claro, de ese plástico azul que era el color del centro histórico. Plástico azul son mis recuerdos antiguos del centro histórico, porque solo veías eso, claro. Entonces decía, era como una sorpresa ver ahí que había una iglesia, y desde ahí empezó como una fascinación. Para mí la ciudad tiene que ser caminada. Yo creo que en este punto de la vida y de la realidad de Quito, de hecho, ser, como decía el mismo, no sé si era Ulises Estrella o alguno de los ánsicos, ser peatón de Quito en este momento, yo creo que es un acto de resistencia revolucionaria. Esta es una ciudad a ratos que se vuelve muy agresiva con el peatón, una ciudad pensada por y desde el automóvil, donde propuestas de bicicleta, de otras maneras de transporte, hace que la gente reaccione violentamente, como reacciona con todo aquello que le saca su comodidad, como reaccionaron cuando se hablaba de un salvataje para los artistas y todo el mundo decía, no, pero ¿cómo? Primero la salud y las cosas importantes, luego los payasitos y los mariachis y no sé qué. Entonces tenemos como estas reacciones súper violentas a aquello que nos saca de nuestro confort, de nuestra tradición, porque al final esta ciudad es medio, siempre será medio tradicionalista, o sea, y curuchopense. En algún momento tenía que como, o esta idea de la política de la ciudad tenía que como modernizarse y comenzaron a hacer calles exclusivamente para los automóviles, ¿no? Claro, pero ahí se ve la esquizofrenia de esta ciudad, pues, porque claro. se hicieron, o sea, se hizo dentro del diseño urbanístico esto de ampliar las calles, pero como aquí a veces las cosas quedan a medias. Algunas de las casas viejas se quedaron por fuera de la línea de acera de las demás casas y ahora les ves ahí saliditas con aceras mínimas. Es como es la ciudad. Claro, una geometría. ¿A qué huele Quito, Javier? Para mí depende de los espacios. Mucha gente dirá que el centro histórico huele a meados, y es verdad. Yo siempre pongo ese ejemplo, es decir, no toda la cultura, entendiendo la cultura antropológicamente, no toda la cultura tiene que ser transmitida y pasada de generación a generación. Parte de la cultura ecuatoriana sigue siendo orinarse en las paredes. Eso yo no sé qué tanto nos valga la pena seguir conservándolo y transmitiéndolo, pero para mí el centro histórico, más que eso, la verdad, a mí me huele a Palo Santo, a mí me huele a estos restaurantes viejos, patrimoniales, a este café pasado, y otros sectores de la ciudad. En cambio, para mí Quito huele a comida. O sea, creo que ciudad que no huele a comida no es una ciudad viva. O sea, en las barriadas, desde el olor ese ya de aceite pesado, denso, de la salchipapa frita una y otra vez en sus propios jugos, hasta el dulzor grasoso de la tripa mishki, que por eso yo entiendo que es mishki, porque es dulce y sabrosa a la vez. Claro. Entonces, digamos, esos olores que te llaman desde lejos, y claro, en los barrios modernos, tal vez ese olor ahora, porque al final la comida es la comida, ya no es el de la tripa, ya no es el del asado, las mollejas, sino de las grandes cadenas de comida chatarra, que también saben que si ponen un buen extractor de olor que lance todo el aroma de su comida al aire, los clientes llegan. Claro, claro. Javier, esta combinación, bueno, me dices que ahí pudiste ver, digamos, esto de la iglesia de la Merced, ¿no? ¿Cómo haces esta combinación? ¿Cómo fue esta articulación que tú haces entre esta fascinación que tienes con el centro de Quito en estos inicios, 18 años que cuentas, con la vida actoral? ¿Cómo fusionas esto? ¿En qué momento? Ese descubrimiento para mí fue Quito Eterno. Yo antes no tenía como, o sea, ya hacía teatro, pero como todo actor, actriz, en formación en este país, y no solo actores y actrices, sino media humanidad. Y ahí saludo al Gusti Caballero, que veo que está viendo, mi compadre cordobés. Ahí un saludo para el ahijado, aunque soy pésimo padrino, pero saludo para el ahijado. Decía, claro, como todo, no sé, profesional en formación en este país, estabas con la mirada hacia afuera, querías hacer, no sé, lo que se hace en Europa, lo que se hace en otros lados, y claro, lo loco de eso es que no ves que puedes hacer desde acá también, y hacer una chévere combinación. Entonces el teatro iba por un lado, con la literatura empecé antes, porque el primer atentado, porque a esta altura de la vida ya para mí es un atentado alevoso a la poesía que cometí en el primer libro, se llamaba La ciudad que se devoró a sí misma, y era eso, era
básicamente es un poemario a la fascinación de la ciudad y de esta cuestión de ser peatón. O sea, caminar, como te decía, para mí es lo más importante de esta ciudad. Si en verdad uno quiere enamorarse de esta ciudad, lo hace a pie. Yo veo a la gente que odia Quito, normalmente maneja automóvil. ¿Vives en el centro de Quito, Javier? Sí, yo a veces medio chiste, medio en serio, siempre digo así, que para mí Quito empieza en la Avenida Patria, termina en Chimbacalle. El resto, ¿qué tan? A mí cuando me dicen, veámonos por la Carolina, es como que me digas, chuta, ya casi llegar a la frontera con Colombia. Es como, claro, es toda una aventura ir a la Carolina. Claro. ¿Quiénes fueron tus maestros de actuación ahí en ese momento, digo, en este camino de la literatura y la actuación? Yo nunca dejaré de decirlo. Por excelencia, mi escuela de teatro fue el grupo La Espada de Madera. Y no solo fue de teatro, sino de vida. O sea, ahí aprendí del teatro, pero también aprendí el terror y la aventura de lanzarse al arte, así como lanzarse al abismo, lanzarse así para que te rompan la jeta. Claro. Y también aprendí muchas cosas sobre pensar un proyecto cultural, sobre cosas lunáticas, quijotescas en ese momento, como decir, ve, ese avión de la Carolina está botado, pidámoslo al municipio y hagamos un teatro de títeres ahí y hacerlo. Entonces, claro, digamos, yo creo que ahí aprendí mucho mis bases teatrales hasta ahora están ahí y mis bases también de visión del arte escénico. ¿Me permites, Javier? ¿Te puedo enseñar una imagen? A ver qué te pasa cuando ves esta imagen. Vos no tienes que tocar nada, ¿eh? Ya, dale, te voy a enseñar una imagen, a ver qué te pasa cuando ves esto. A ver. Pucha, me pongo la misma posición para que todos me vean así. Era en esta edad, más o menos, en este proceso de literatura, actuación. Claro, o sea, si me dices que defines una palabra es virginidad pura, ese es un querubín, es un cuerpo intocado. ¿Qué ves cuando ves esto, Javier? Chuta, veo a mi yo de los 18, 20 años viéndome ahora y diciendo, ve, sí lo logramos, más o menos lo que tenía pensado. Veo que la chiva me ha acompañado toda la vida, aunque en esa época no se ve, por suerte, por el fondo negro, pero eran 4 pelos jugando vóley aquí en la Quijada. O sea, esto me costó años de sufrimiento. Y veo algo que espero para mi hija. Ese lanzarse, terminar la adolescencia y salir con unas ganas de devorarse el mundo, así el mundo te dé duro. ¿Dónde fue esta foto, Javier? No estoy seguro, pero por la ropa, porque nunca fui metalero, debo estar en alguna cosa, no sé, debe estar en un ensayo o algo, pero no tengo idea dónde es. Tenías ahí unas patillas medio Elvis. ¿Me permites enseñarte otra imagen, Javier? A ver qué te parece. Así hacemos un jueguito de imágenes. A ver, esta de acá que te voy a enseñar a continuación. Después te cuento quiénes me han pasado estas imágenes. ¿Qué pasa ahí? Ahí están los compadres cordobeses. Eso. Y además mis brothers de los sueños y de la lucha. Contame quiénes están ahí. El Roberto Sánchez, que ahora, y la Marielena López, que ahora son el alma, vida, pasión, nervio, músculo del grupo de teatro El Ojo de Agua. Está la Yesenia Parra, que siempre ha sido mi ñañita. Ahí tengo que hacer un paréntesis. Sí, claro. Casi todos mis amigos lo saben porque se los he dicho. Soy como pésimo, amigos. ¿Sabes? Estoy tan embalado con las cosas y estoy así que siempre cancelo. Soy el que cancela, el que no puede, pero yo creo que tengo amigos, amigas de mucho tiempo. O sea, la gente que considero mis grandes amigos son gente que conozco 25, 35, 40 años y que están ahí, nos vemos poco, pero ahí estamos. Entonces ahí la Jesse, que es mi comadre,
y arriba están el Gusti El Gusti. y que no es del Sebas. ¿Qué es? Ahorita se me va el nombre. Me va a odiar. Que también es ahora, que eran artistas plásticos y ahora él es actor, pues. Este señor, no sé si vos ves mi cursor acá. Este señor, ¿quién es? ¿Cuál? Déjame ver. No veo Este tu que está cursor. acá arriba, que tiene como el dedo ahí haciendo así con los... El que está Él. Ese te digo, es el que me va a odiar porque es el único nombre que no me acuerdo, pero es pana, actor, cordobés, loco. Ay, ¿qué es? A ver, el Gusti, el Seba y el Guille. Claro, el Guillermo Gofré. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué onda el Guille? No sé. El Guille era el más histriónico de todos. De hecho, yo hasta ahora tengo, porque claro, ellos llegaron, vivían con el Sebas ahí metidos en una casa de Guápulo. Eso debe ser en Guápulo de ley, porque ahí vivieron ellos. Luego también vivió el Sanchís y la María Elena. Ahí pasábamos un montón de tiempo. Yo ahí aprendí a moldear títeres con el Gustavo. Y también ellos apareció algún momento bien chévere porque fue un momento de fascinación mía por el arte que hasta ahora me acompaña, no como artista porque soy una desgracia, artista plástico me refiero, pero como un apreciador, no sé, un admirador, un público fidelizado de las artes plásticas. Y tengo las obras de los dos, porque claro, cuando se fueron como vinieron, medio mochileros, entonces dejaron un montón de obra y era como, chuta, ¿quién puede quedarse con todo esto y que lo cuide el Javier? El Javier. Y hasta ahora los tengo ahí. Una época, un cuadro del Guille siempre estaba en mi cuarto y la gente le daba miedo, pero a mí me encantaba. Sí. Si tuvieras que decirle, o tuvieras que, claro, decirle una palabra al Guille o definirle en una palabra, ¿qué le dirías? Al Guille, que era y es una de las personas más buenas personas, más humanas que yo conozco. O sea, si puedes definir algo como un buen agente, es el Guille. ¿Qué te parece si le dices ahora? ¡Oh! ¡Guille! Igualito. ¿Ves? ¡Ah, qué sorpresa! ¿Cómo vas, ve? Casi me hacen sufrir. Salud, hermano. Salute. No te acordaba. Ya tuve que hacer ejercicio de memoria, loco. Ya son cuánto tiempo. Esa foto de tener. Sí, fue lejos eso. De tener unos 25 años, 20 años. Año 98. Mi hijo, siglo pasado. Claro, eso ya. Nosotros somos de otra generación, pues, papá. Acá estamos, mirá. Nos reunió el David. Eso ya fue complot. Un poco la idea era esto, ¿no? Que se reencuentren, ya que toda esta situación de la pandemia, la distancia. ¿Alguna anécdota que quieras contar, Javier del Guille, y viceversa? Parte de la entrevista, digamos, a ver qué aparece. Que se pueda contar. No, a ver qué hora es. Acá ya se puede contar. O sea, ya conté una, la del cuadro del Guille que me acompaña hasta ahora. No sé si te acuerdas de ese cuadro, es uno que era como una momia montada en un caballito en medio de un bosque. Mira. Ese es el cuadro que yo tengo hasta ahora y que siempre lo tenía así como muy cerca porque me gustaba mucho. Así, la gente entraba y decía, ¿por qué tienes ese cuadro? Así, porque me encanta. Me preguntaba qué cuadro habrá sido. Ese. Mira, genial. Sí. Qué bueno. Hay una imagen que me pasó también el Guille, perdón. A ver, vos Guille, a ver. Sí, ¿alguna anécdota? Fueron varias. Recuerdo alguna gira. Bueno, gracias a la Espada de Madera, en aquel momento hicimos una gira, creo que fue para Patria COVID, unas construcciones de unas casas en barrios y ahí, bueno, nos llevaron a conocer Ecuador. Pero alguna anécdota... El estreno de la obra, ¿te acordás, negro, que
con el Gusti, Sí, que con el Gusti, cuando llegamos a Quito, nos invitaron a hacer una escenografía. claro. Recuerdo la noche del estreno y una sahumada de sala Ah, que creó un ambiente y una nube sí. interesantísima que dije, oh, chuta, esto va a estar bueno ya del arranque. Sí. Y yo me acuerdo, claro, no me acuerdo para qué obra era la escenografía. Para Al pie de la Año campana. 98, De ley fue para El pie de la campana. recuerdo que hicimos una puerta, puede ser una puerta giratoria, había un par de... Claro, para El No pie de la estaría campana. recordando bien ahora. Sí, Para totalmente. el pie de la campana. Sí, Bien. totalmente. Ve esa ¿Y foto, todo, esta foto qué onda? para los que no creían que éramos flaquitos. O sea, Éramos tan flacos, ¿no? al Guise que yo le sigo en las fotos, así como él hace más trabajo corporal y todo, está mejor conservado. Uno sí, la doble papada que se me sale. Bueno, eso sí, por suerte. Uno pierde por Y un lado. a vos, Javi, no se te cae el vaso de la mano, Javi. No, pero mi hijo, eso es toda la vida, si no. Salud, Y el, salud. Muchas gracias, Salud. Guille, por acompañarnos en esta Salud, sorpresa salud. para Javi. oh, No sé si gracias. le quieres decir algo más, Guille, Javi, bueno, y seguimos con la entrevista. Qué bueno, gracias, Guille, también te agradezco. Eh, me, me quedo acá para enterarme un poquito más de tu vida y eso. Ahí nos hablamos y agradecerte a vos, David, por esta locura, por estas cosas entretenidas que siempre planteas. Bueno, Un abrazo gracias. a los dos. Guille, querido. Negro, Qué gusto Negro, verte. mándale un gran abrazo. Igual, igual. Lo mismo digo. Mándale un Gracias, Guille. abrazote a toda la gente linda de ahí. Ya, sí, creo que los voy a ver ojalá estos días. Estás más que invitado. Tenés un par de gente acá que te está esperando hace rato. Ya, me prometo que terminando la pandemia de ley tengo que ir a Córdoba. A Córdoba. Bueno, voy yo a buscarte en alguna. Ya, pues. Ya. Gracias, Guille. Abrazo. Abrazo, Negro. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa con la nostalgia, Javier? ¿Cómo manejas la nostalgia? Es que para mí la nostalgia es una forma de vida. O sea, pero yo sí creo mucho en la nostalgia que no inmoviliza, que no frena. No en la nostalgia tristona de suspirar por un tiempo pasado, sino más bien la nostalgia que te fortalece. O sea, yo creo que es como cosas así. Yo creo que a esta altura de la vida, lo que hago ahorita, mi vida ahora es el resultado de estos encuentros, de estos amigos. O sea, el Gusti, el Guille, el Sebas, están incluso en el trabajo que yo hago. El Danzante, que fue la primera obra de teatro que se montó en Quito Eterno, la dirigió Patricio Estrella de la Espada de Madera. Y los títeres que yo trabajo ahí fueron trabajados con el Gusti. O sea, era una época que con estos manes estábamos jugando, yo quería hacer títeres, los manes querían hacer cosas y estábamos jugando con materiales, máscaras. Yo me acuerdo que comenzaron a experimentar mucho, sobre todo creo que el Gusti, con una masilla de estas para construcción. Y hacía unos títeres bellísimos, pero hiper pesados. Luego comenzamos a jugar con esponja. Esas cabezas de esponja se quedaron botadas yo soy bien taita pendejadas, en cajones míos durante años, y cuando montamos el Danzante, los recuperé, los terminé de trabajar y cobraron vida. O sea, es gente que a mí me acompañó mucho y me acompaña, o sea, mis recuerdos, mis amigos, amigas, mi nostalgia, las pérdidas también están aquí. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo construyes un personaje? Al final, yo no sé si es bueno o es malo, posiblemente en algunas prácticas y teorías del teatro no es aconsejable, en otras sí. Yo lo construyo a partir de mi experiencia. O sea, no construyo nada que no esté conectado con mi experiencia y con mis preocupaciones. Entonces,
cada personaje, tal vez por eso tardo tanto en escribir libros y en hacer personajes. Cada personaje es como un homenaje a un pedazo de la vida, a un pedazo tal vez no solucionado, y que el teatro me ayuda a encontrar ciertas respuestas. El Diablo es un homenaje, yo creo que a toda una época de profesor de secundaria en el San Gabriel, que también eso me marcó para toda la vida. Yo creo que, entre otras cosas, cuando me preguntan cuál fue el profesor 10 años, los zapatos ya creídos, ya creídos que estaban ya listos para la vida. y tenerles atentos durante 2 horas, claro. Creo que fue mejor escuela que la calle. Entonces, digamos, todo eso yo creo que te construye, y todo eso, el danzante fue un homenaje a mi abuelo indígena. Ahora lo que estamos trabajando con Quito Eterno es un pensar este concepto medio raro del verdadero quiteño, de la verdadera quiteña, esta forma de ver a aquellos que no son verdaderos como casi los salvajes que vienen a dañarnos nuestra ciudad. Entonces, al final es eso. En realidad, también creo que hay una situación ahí que vos lo tomas de cuando trabajas mucho en el centro histórico, que es esta situación de clases, ¿no? Hay como hay un tema como de cholificación, como de ninguneo, incluso las clases bajas. ¿Cómo manejas vos esa tensión, digamos, de las clases altas de Quito, antiguo, las clases bajas, como para llegar con un mensaje pedagógico también, ¿no? En esta idea del mestizaje de Quito, porque también tu trabajo es un trabajo pedagógico, ¿no? Hay un ejercicio pedagógico ahí, ¿no? Sí, ¿Cómo lo elaboras esa parte? O sea, nos tomó mucho tiempo decidirlo, porque al final, claro, no sabíamos qué mismo éramos, cómo éramos, qué hacíamos, y poco a poco, yo creo que de ahí fue la teoría es necesaria. O sea, yo creo que la teoría sin la práctica y la práctica sin teoría cojean, adolecen de algo. Entonces, la teoría nos ayudó a entender, por ejemplo, que puede ser pedagógico, artístico, puede ser puramente pedagógico, puramente artístico, eso no choca, puede ser híbrido, si estás claro cuándo eres cada cosa. Entonces, claro, las rutas de leyenda evidentemente no son o no pretenden ser un punto de exploración profunda del lenguaje escénico. Sí, claro, tienen ese rigor de la búsqueda, pero son sobre todo, y estamos claros en eso, pedagógicas. Entonces lo que hicimos fue crear también nuestro espacio de experimentación escénica, porque también se nos hace necesario, y ahí es donde entra el laboratorio de creación, las obras que montamos. Buscar esos equilibrios también te ayudan a estar más claro en estas cosas, a no ser tan dogmático con otras, y a trabajar desde ahí. Entonces, y a partir de eso también entendemos que podemos y debemos, y es nuestro derecho y a ratos también nuestra obligación, tener una posición respecto a las cosas. Para mí, en lo personal, yo lo resumo, a veces lo he dicho, esta posición de Quito es una ciudad runa, porque indígena a ratos ya es un término que necesita ser replanteado. Es una ciudad nativo americana, en un país eminentemente nativo americano. Justo hoy veía un mapa por ahí de un estudio que se ha hecho sobre la presencia de descendientes europeos en Sudamérica, y evidentemente la mayor presencia, digamos, la mayor densidad está en el cono sur, y en esta parte de acá es baja, o sea, es baja en comparación al resto de Latinoamérica. Entonces, claro, entender eso, que tampoco es excluyente, porque más bien es como un sustrato que recibe la influencia de todo el resto del mundo, pero un sustrato. También te ayuda a entender que esta es una ciudad y es un país que aún sigue siendo profundamente clasista, que para mí se resume en esa otra frase que ves mucho, sobre todo en la confrontación política, la del resentido social. Cuando yo oigo algo como, es que es el resentimiento social, claro, obviamente para mí es como el nuevo longueo, porque cuando antes, tú sabes, ahora ya menos, pero antes longuear a la otra persona era ponerla en esta posición de inferioridad. Tú eres longo, claro, porque yo no lo soy. Tú eres esto inferior a mí. Como ahora ya no está bien visto longuear. Entonces, claro, sale cosas como el resentimiento social, que cuando alguien me suelta eso, digo, o sea, pero vos estás asumiendo entonces que vos tienes algo maravilloso en ti que hace que nos despierta la envidia a todos los demás, y por eso estamos resentidos contigo. Entonces, ¿y cuál sería el origen de eso?
Yo creo que está en nuestra historia, es decir, el personaje por excelencia de Quito, el Chuya, también lo es, que creo que es esta condición de mestizaje, pero de este mestizaje traumático. No es este mestizaje que los defensores del mestizaje nos quieren vender, de que es una maravilla porque es la mezcla de culturas y todo, porque hay ratos ese discurso suena bonito, pero es como solo busca justificar que estás todo el tiempo apreciando una sola parte del mestizaje y la que no es americana. Entonces, esta idea traumática de soy mestizo, pero la verdad siempre quiero como irme civilizando, irme blanqueando. Uh-huh. Para mí eso fue muy claro también cuando se estudiaba en cultura, este concepto de la cultura del prestigio. Uh-huh. Hay una cultura que a nuestros ojos se ve más prestigiosa que otra, y evidentemente quieres tender a la cultura prestigiosa y tratar de deshacer, disipar, disolver la cultura que no consideras prestigiosa. Esta idea burguesa de la alta cultura y la baja cultura, un poco. Exactamente. Cuéntanos un poco, Javier, el tema de Quito Eterno. Nos gustaría conocer, es una fundación que trabaja ya 20 años haciendo recorridos de leyenda en el centro de Quito, y que, bueno, ahora está pasando una situación un poco complicada. ¿Quieres comentar algo con total libertad, digamos? Porque también nosotros nos solidarizamos a la distancia y decimos, caramba, digamos, un proyecto tan importante como Fundación Quito Eterno que esté pasando una situación difícil, sobre todo en estos temas de alquileres y alguna situación que ha pasado. ¿Quieres comentarnos cómo está la situación? ¿Sigue Quito Eterno? ¿Cómo está el tema? Sí. Bueno, para mí, ya un poco, digamos, pasando del primer susto grande que tuvimos, y pensándolo con más claridad también y en macro, o sea, lo que te dice, lo que te habla es algo que además hemos venido peleando con compañeros, compañeras del mundo escénico hace rato, que es esta precariedad absoluta de nuestro trabajo y de nuestro oficio. Es decir, porque aparentemente, vos, Quito Eterno es una fundación que ya tiene 19 años, va a cumplir 19 años, que siempre fue independiente desde el inicio. Nosotros siempre fuimos, bueno, tú lo sabes perfectamente porque acompañaste muchos de esos primeros procesos de Quito Eterno, siempre fuimos una iniciativa ciudadana, además de eso, que me parece interesante, una iniciativa ciudadana que nunca tuvo dueños o dueñas. Siempre se construyó desde la colectividad, desde el inicio, siempre hay 2, 3, 4 liderazgos fuertes y un colectivo grande girando alrededor de Quito Eterno, donde dices, chuta, además, Quito Eterno como fundación logró construir algo que no es común en Ecuador, ni no creo que en muchos países de la región, que es un proyecto cultural que levanta sus propios fondos y que aún así puede sostener 10, 12 personas pagándoles sueldos, no sueldos millonarios, pero sueldos fijos cada mes, con seguridad social, con esas cosas. Entonces dices, esto es muy sólido, pero viene una pandemia, todo se desmorona, claro. Y a la primera te das cuenta que serás todo lo sólido que quieras, y de lo que sea de la agricultura, pero del otro lado solo hay total desconocimiento de la lógica cultural. Y es como... Y ahí es donde, claro, te pones a repensar un poco desde dónde estás proponiendo también tu trabajo, porque claro, es como, básicamente, lo digo porque también lo hemos dicho con los funcionarios con los que hemos conversado, lo que hay desde el otro lado es un desconocimiento absoluto, y como no hay normativa, está sujeto a la subjetividad del funcionario que está a cargo, que dice sí o no. O sea, nosotros, gracias al apoyo de la gente y todo, incluso llegamos a tener una reunión con el alcalde de la ciudad, lo que ayudó a que negociemos mejores condiciones para pagar la deuda, que está ahí, la vamos a pagar porque la ley es la ley, para no ser desalojados en 10 días, sino que el proceso tome un tiempo que nos permita también organizarnos. Pero claro, te das cuenta que necesitas hacer toda esa bulla porque no hay normativa, o sea, no hay una normativa hay una normativa de comodatos, pero definitivamente que no entienden para nada un comodato cultural. Claro. O sea, la ley lo que te dice es, bueno, tienes dinero para mantener esta propiedad, una propiedad del centro histórico. Si tienes $47,000 anuales para garantizar una sostenibilidad del espacio, te podemos dar el comodato, si no, no. Y es eso, es como, aún nos falta pelear mucho para lograr existir
dentro de la lógica institucional. Entonces, para mí eso es como el colofón de esto. En nuestro caso ya, digamos, se está negociando, estamos avanzando. Sí, definitivamente no desconocemos la deuda. Una parte porque tenemos que ser coherentes con lo que hemos venido trabajando todos estos años, y esa independencia de la que a ratos presumimos también. Y te das cuenta, porque digamos, a ver, el apoyo fue mayoritario, es conmovedor, o sea, fue fuerte, homogéneo. Si aparecieron dos troles, porque el uno era troll evidente, fue para decir eso. ¿Por qué ustedes sí y otros no? Que yo creo que es la base de uno de los grandes problemas de la gestión cultural en el país. Por eso todo el mundo se agüeva, por eso todo el mundo no se atreve, porque sabes que te van a despedazar en el camino. Y nosotros tenemos una respuesta, o sea, es que no estamos pidiendo ningún privilegio. Pero claro, sale esa cosa. Yo creo que ahí también hay que pensarnos mucho. Sí, pero ahí me parece, Javier, ahí me parece también que digo, o sea, la trayectoria también habla por sí mismo, digo, o sea, claro. Porque ustedes sí, bueno, llevamos 20 años trabajando en esto, digamos, o sea, no es una fundación, no es un proyecto que, y ahora la situación, ¿cuál es? Ustedes tienen que salir, además, tras piedras palos, porque creo que les asaltaron en la casa donde estaban, y bueno, o sea, claro, con la pandemia, lastimosa, yo creo que la parte más dolorosa de todas hasta ahora es eso, o sea, con la pandemia claro. Salió la mitad de Quito Eterno, quedamos 5, luego nos robaron, luego esto, pero no sé, al final es como, creas como este cuero duro de, dale, vamos a salir a como dé lugar, claro. Ya, o sea, ya, yo digo, después del 2020, 2021, por lo menos en nuestro caso, ya no te tiembla con nada, es como cuando tuvimos nuestra primera ruta masiva, que fue un desastre, que fue una ruta especial, cuando por fin, después de 150 años, abrieron las monjitas de San Juan, el monasterio, y que nosotros preparamos una cosa como para 500 personas y terminaron llegando a 3,000 y colapsamos, y hasta ahora las bajas calificaciones de nuestro Facebook son de esa vez, porque nos mandaron al carajo, nos dijeron de todo, trabajamos 12 horas diarias sin parar 3 días seguidos, fue así, pero decíamos, después de eso, ya no le tiemblas a nada. Claro, ya están curtidos, digamos. Claro, en ese sentido, yo te quería hacer una pregunta en términos de la política cultural. Ustedes tienen 20 años de trayectoria. Sí, señor. Han pasado, ¿qué? 5 alcaldes, 4 alcaldes. En esas gestiones, ¿has visto algún cambio o algo que se aproxime a algún cambio en la política cultural? ¿O desde hace 20 años que ustedes han iniciado no existe ningún avance en la política cultural, Javier? Ruta especial. Perdón, se me metió. A ver, ahí hay muchas cosas. Una, ha habido de todo en los funcionarios. Yo quiero recalcar eso. Por ejemplo, si Quito Eterno existe hasta ahora y hemos sobrevivido a 3, 4 alcaldías, a cambios de gobierno, a infinidad de funcionarios medios, es justamente porque no dependemos de dinero estatal. Porque aquí yo eso le peleaba al troll que apareció en esta última bronca, porque, claro, el discurso representaba también la idea de funcionarios y de gente de cultura. Es decir, si yo tengo un puesto estatal, llámate presidente del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, presidente de la Casa de la Cultura, secretario de Cultura, ministro, los fondos que manejo son fondos públicos. Pero todo el mundo asume, y no solo desde la institución, sino también desde afuera, desde el mundo independiente, que si recibes fondos, si ganas fondos, si te auspician con esos fondos, ya le debes algo, ni siquiera a la institución, al funcionario. Al funcionario. Qué fuerte. Sea, claro, es como si el alcalde de Quito era Rodas y vos recibías un auspicio en época Rodas, es porque ya estabas conchavado con Rodas para no sé qué. Pero claro, como nosotros llevamos como 4 o 5 alcaldes, es como dices, y algunos pues, ni bola. Es como, ya. Entonces, uno es eso. Hay que tener una discusión muy grande sobre la idea de fondos públicos, su uso y para qué sirven. Porque también, claro, yo digo, suelto aquí una bomba, pero es como también lo hemos peleado en los gremios. Si también piensas que el fondo público es para mantener al artista, ahí hay una cuestión un poco complicada. O sea, el fondo público tiene que ir para el público. Y hay que pensar maneras porque eso es para mí el acceso a la cultura. Claro. El acceso democrático a la cultura. Y lo otro es que yo creo que la tragedia,
respecto a cultura se ve en las elecciones actuales y en las de siempre. Nuestra clase política desconoce completamente y en ese sentido es absolutamente ignorante de la realidad cultural, ni siquiera de la realidad cultural del país, sino de la idea misma de cultura. Ujú. Entonces lo que haces, porque supongo que tú te llegas al poder y te das cuenta que tienes un ministerio o una secretaría o algo así, medio que te estorba ahí de cultura, o a veces llegas a ser secretario de cultura o ministro de cultura y ahí recién te desayunas lo que es cultura. Y, y lo digo con principio de causa y conversando con funcionarios. O sea, y mínimo no es crucificarlos, sino decir, es que esa es la realidad. Claro. Como no tenemos en general, como ciudadanía, una idea clara de cultura, nuestra clase política es el reflejo de eso. Entonces, en el mejor de los casos, lo que haces es rodearte de gente que sí sepa. Y ahí hay otra cosa complicadísima, porque hay gente que ha salido desde las artes, de la cultura, que básicamente vive de eso. Hay gente que a mí me sorprende, su capacidad camaleónica. O sea, aparece y reaparece en cada gobierno, del color que sea. Y si no, reaparece en un GAT provincial o municipal y está ahí al lado de la autoridad mayor, susurrándole al oído, y supongo que te venden mucho el discurso de yo sí sé de cultura, y están ahí. Y para mí algunas de esas personas son los responsables de los grandes males. O sea, tienes gente que ha desarrollado planes millonarios y fracasados durante años en diferentes gobiernos. Circo social, arte para todos, y que siguen ahí. Y vos dices, pero ¿cómo siguen ahí? Porque el circo social fue una cosa terrible que terminó con carpas de circo desmanteladas por mal construidas en las ciudades. O sea, nunca prosperó. Y siguen ahí. Entonces yo creo que ahí hay también mucho que pelear, porque a ratos también, en cambio, desde los hacedores de cultura, desde los gestores culturales, no hay una posición, hemos tratado, pero es difícil también por muchas razones, tener una posición firme para tratar con la institucionalidad. Claro. Ahí también pasa también un tema por la educación, ¿no? Que se está enseñando también en las universidades con lo que es la cultura, ¿no? O sea, en ese sentido yo sí entiendo también, Javier, que ustedes también han tomado un acto de que la Fundación Quito Eterno sea un acto de resistencia, ¿no? Digo, en medio de una pandemia se han reinventado. O sea, vos en un momento del convivio, de esta idea del convivio con la presencialidad de personas, el otro día escuché una palabra, un concepto que es el tecnovivio. Es decir, las personas salen, digamos, de escena, de esta escena presencial, y ahora están en la virtualidad. Entonces se reinventaron y ahora empezaron con las rutas, bueno, en algunos casos, las rutas virtuales. ¿Qué tal esa experiencia? Loquísima. Pero yo ahí siempre recalco, no sé, no estoy diciendo que eso sea la medida del mundo, a mí me ha servido mucho, y creo que Quito Eterno en general nos sirve demasiado la reflexión teórica, basada en datos además. O sea, a ratos, claro, la gente que nos conoce muy de cerca en nuestros procesos internos dice, pero ustedes viven haciendo dos cosas, ensayando, presentándose y haciendo rejillas de Excel. Porque aprendimos a las patadas que la gestión cultural responsable necesita datos. Y más aún cuando levantas tus propios fondos. O sea, claro, para que Quito Eterno no haya desaparecido como fundación y como institución durante la pandemia, nos tocó, pero medir el centavo, al centavo. Entonces, desde ahí hemos ido conflictuándonos, reflexionándonos y reconstruyéndonos, y ya no me acuerdo porque estaba entrando. ¿Cuál era la pregunta? No, porque se iba con esta idea de lo tecnovivio, digamos, de esta idea de lo virtual, porque ya no tienes gente alrededor tuyo. El diablo ya se quedó sin, entonces, sin claro, y la primera, y yo lo contaba eso, porque el primer conflicto para nosotros fue teórico. Fue porque a todo el mundo creo que le entró este problema en las artes escénicas. Es como, ¿qué hacemos? Pero es que el teatro es presencia, y sin presencia no hay teatro. Y el teatro grabado es teatro, no es teatro. La solución que nosotros hallamos fue teórica. O sea, tal vez, claro, la presencia es inmanente, es importantísima. De hecho, ahora es el placer de volver a rutas, con poca gente, pero rutas presenciales. Pero al final no es lo determinante. Nos dimos cuenta que lo determinante del hecho
la interacción. Y ahí fue cuando comenzó a dispararse todas estas cuestiones virtuales que comenzamos a... Me parece que tuvimos un pequeño corte ahí en la señal. Vamos a esperar un segundito a ver si mejoramos ahí la señal. Estamos conversando con Javier Ceballos Perugachi, fundador de Quito Eterno, de la Fundación Quito Eterno. Veamos si podemos recuperar la señal. Vamos a esperar un segundito. A ver si... Parece que hubo un pequeño problema en la señal. Estábamos conversando de algunas situaciones que viven, digamos, en relación a esto que teóricamente se había llamado el convivio, ¿no? Esta idea del hecho escénico, ¿no? El hecho teatral. Ahí se vuelve a conectar Javier. Y que ahora algunos teóricos del teatro hablan del tecnovivio, ¿no? Esta idea de una nueva forma de establecer una lógica teatral. Y ahí esta idea de que la imposibilidad frente a la pandemia, la falta del teatro, genera también esta posibilidad de nuevas ideas para pensar esta nueva forma actoral de llegar al público, ¿no? Que es lo que está haciendo la Fundación Quito Eterno y los actores que trabajan en Quito Eterno. Bueno, vamos a esperar un segundito a ver si es que se vuelve a conectar Javier. Mientras está conectado, creo que el Guille, podríamos charlar también un ratito con el Guille. No sé si me da el ok el Guille y podemos entrar un ratito que está en off. ¿Te parece, Guille? ¿Charlamos un ratito mientras? ¿Cómo te va, Guille? Mientras esperamos a ver si se conecta de vuelta. Yo hablaba de esta idea. Hola, vos que gracias por acompañarnos de vuelta, Guille. Estaba hablando no, yo por con... favor, acá poniéndome al día, perdón, poniéndome al día un poco de la vida del negro y haciendo paralelismos con la Córdoba también por estos días. ¿Cómo ves el tema de Córdoba en ese tema también? Digo, esta idea de la virtualidad en la actuación, ¿cómo han estado viviendo ustedes? Y la verdad que ha sido bastante dura por algún momento, hasta el día de hoy, digamos, hace ya casi 10 meses que estamos de alguna forma sin trabajo y obligados a estas nuevas formas, ¿viste? Que también son otras, que tardó un tiempo en decantar y en darnos cuenta de que es otro lenguaje, de que es otra cosa, de que la falta de un público es fundamental, pasa a ser otra cosa, es cuántica la historia ahí, en el teatro en vivo. Y sentí un poco como mucha gente como tirando manotazos, no de ahogados, pero sí como tratando de entrar a nuevos medios y nuevas formas, muy rústico, por un lado, y también te hace dar cuenta que la cultura institucional nos deja al fondo, que siempre estuvimos al fondo del tacho, ¿no? Como hasta el día de hoy las propuestas gubernamentales son mínimas, escasas y si bien salen con el ímpetu de ayudar y de cubrir ciertos déficits, hoy día hay gente que está peleando para cobrar la función que hizo en julio pasado, supongo. Tanto como la municipalidad como el gobierno. Entonces, yo creo que estamos bastante similar a la historia de Quito. A lo que cuenta Javier, ¿no? Claro. Sí, parece que es un corte transversal. Se vive un poco, ¿no? Esta idea de que le agarró como en curva, digamos, al Estado y no tienen como de dónde generar nuevas propuestas. Pero también es por esta idea de que también la cultura, como tiene público y la aglomeración está prohibida,
pero se demoraron mucho, ¿no? Como en generar nuevas posibilidades para entender que los artistas también tienen familias, que los artistas también generan contenidos, que son trabajadores. Es una situación muy, muy compleja, ¿no? Muy, muy delicada. Sí. Muy compleja, la verdad que sí, muy compleja. Institucionalmente te das cuenta lo que decía, que estamos muy, muy abajo, al no tener muchas formas de representación. De alguna forma, yo últimamente estoy más trabajando con el circo que con el teatro y es cierto, estamos muy, 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 muy de lado. Claro. Muy de lado, claro. y esto lo evidenció. Claro, la pandemia evidenció eso, ¿no? Ese estar de lado lo evidenció. Volvimos a retomar con Javi. Javi, ¿podemos probar tu audio? A ver, bueno. Ahí, 1, 2, 3, sí. Perdón, no sé qué pasó, ahí colapsó todo. Bueno, gracias, Guille, por acompañarnos. Baño, decir la verdad. Me fui al baño, solo así dije, métele al Guille de urgencia. Voy a recargar la copa. Ayer Guille nos acompañó. Gracias, Guille. Seguimos charlando ahí con Javi. A ustedes, sigo acá. Dale. Nos decías, Javier, un poco sobre este tema, ¿no? De lo que ha evidenciado la pandemia también en términos de cultura, ¿no? Sí, yo creo que, fue una buena discusión. Creo que las posibilidades de la plataforma virtual, además, es de expandir tu universo. Creo que es bien loco. Si por un lado era difícil la sostenibilidad presencial de Quito Eterno, la sostenibilidad virtual fue una cosa, creo que se ha posicionado más que antes, y además ha ayudado a captar nuevos públicos. A mí la esperanza que me da es que ahora en las rutas presenciales vemos público más joven, que se fue acercando a partir de cosas que hemos hecho hasta en Instagram, YouTube, porque claro, y ahí te das cuenta que como todo, el público que te acompaña va envejeciendo contigo. Éramos un proyecto joven con público joven hace 20 años. Entonces, ahorita estamos volviendo, tratando de recuperar un público también, generaciones nuevas. Claro. Javier, para no quitarte mucho el tiempo e ir como en la recta final, me gustaría yo siento que de alguna manera eres artesano, tejedor de memorias. ¿Qué pasa con los ancianos en la actualidad? ¿Cómo les ves a los ancianos cuando transitas la ciudad? ¿Qué pasa con nuestros ancianos? Yo creo que también desde ahí es importante el ejercicio de la memoria. Es como dice Campbell, cuando los mitos te ayudan a entender las etapas de la vida, y a ratos creo que en este mundo excesivamente desmitologizado, o más bien remitologizado, pero alrededor de una mitología que te habla de la eterna belleza y de la eterna juventud, la vejez se ve como justamente lo opuesto. Somos personas que nos negamos a envejecer, que hacemos lo imposible para envejecer, que nos estiramos la piel a como dé lugar para que las arrugas no se vean, cuando lo que siempre se hizo en todas las culturas, normalmente a través de las narraciones de mitos y de los rituales, es comenzar a descubrir también la belleza de ese periodo de la vida. Entonces, claro, ahora a la vejez se lo ve como algo inútil, como algo desechable, y ahí también yo creo que está unida no diría que desprecio, pero sí esta, no sé cómo decirlo, de la memoria. Una idea que no es necesaria. La educación ahorita, por ejemplo, es súper instrumentalizada, es como, tiene que ser computación, inglés y sumar y restar, y con eso ya estás educado. No, la verdad, te están convirtiendo en un obrero altamente calificado para un autómata, ¿no? Un autómata. Entonces, y por tanto se desprecian materias como la literatura, la filosofía, la historia. Yo creo que desde ahí, para mí, además de la pandemia, creo que las personas mayores, hablo de mis papás, de los papás de mis amigos, amigas, ha sido la gente más golpeada, porque han tenido que encerrarse un poco más a la fuerza que los demás, ver morir a sus amigos, amigas, y sentir esta inutilidad que la sociedad a ratos te marca. Y desde ahí, por ejemplo, bueno, en nuestro caso algún rato sería como esa nuestra ambición, no la hacemos por ahora porque no nos da el tiempo, pero la narración oral, por ejemplo, y tengo grandes amigos, colegas, la Ana Marisa de la Espada de Madera, por ejemplo, que era mi compañera en la Espada de Madera,
que trabaja justamente en narración oral con personas mayores. Y ahí está el secreto, la magia, las historias, la memoria viva de la ciudad. Entonces yo creo que desde ahí también hay que trabajar mucho como sociedad, ver eso. Y en estas iniciativas, por ejemplo, conozco una iniciativa que se ha hecho como para dar alimentos a los viejos en el centro de Quito. ¿Qué pensás de estas iniciativas que parece que son vecinales, que también, bueno, ha generado toda una situación con los vecinos, nada de los comercios también? Bueno, pero ¿cómo ves estas iniciativas ciudadanas de poder ayudar en dar un alimento a los ancianos que viven en el centro de Quito? Claro, para mí es muy loable. De hecho, yo estoy en el chat de los vecinos del centro histórico, pero yo no estoy en el centro histórico. Pero claro, en el sentido de que es una ayuda y un aporte. Y un primer paso importantísimo para dar un paso más grande, que es ya esta visión como sociedad. Al final no es lo mismo, pero lo compararía. El centro histórico de alguna manera tiene la misma concepción de la que hemos hablado ahorita sobre la vejez. Es este lugar desechable, medio inútil, medio de viejos, medio que no aporta a lo moderno, hacia donde queremos ir en el progreso. Y está como está. Claro. Porque, claro, la gente me dice, no, pero es peligroso el centro histórico. Digo, peligroso no es. O sea, mal encaradito es. O sea, claro, tiene sus focos súper peligrosos como en muchos lugares de la ciudad. Pero el resto del centro histórico en general lo que está es botado. Y claro, pues caminas a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche y ves toda la calle Venezuela completa sin un alma, te da una cosita ahí de seguir caminando por ahí. O claro, por razones que también las conocemos completamente, el centro histórico es el punto candente de toda la ciudad en, por ejemplo, habitantes de calle. Entonces ahí, claro, lo que hay que preguntarse es por qué casi todos los habitantes de calle están concentrados en el centro histórico. Claro. Y por qué los casos de drogadicción unidos a habitantes de la calle y por tanto ya un deterioro de salud y un deterioro mental muy fuerte están concentrados en el centro histórico. Claro. Entonces ahí también te habla de este espacio. Algunos pensadores hablan de esta especie de espacio neutro, ya donde la ciudad concentra todo aquello que no quiere ver en el resto de la ciudad. Y eso es muy simbólico para mí. O sea, el centro histórico sigue siendo el punto focal del imaginario quiteño, para bien o para mal. Claro. Porque ves este lugar así ya deteriorado, digamos, decadente, el último espacio de toda la ciudad, pero a la vez es el lugar más importante de Quito. Toda la gente se queja de que toda la inversión va para el centro histórico, para las casas viejas. O también pasa que la gente de esta ciudad a veces no ha pisado el centro histórico en 20 años, pero si en el periódico o ahora en el internet ve que el centro histórico está descuidado, pide la cabeza del alcalde. O sea, alcaldes que han sido reelegidos por echarle un arreglo al centro histórico. Claro, un esmaltado. Y esto que ha dicho uno de los candidatos ahí que quiere hacer una virgen giratoria, la Virgen de Legarda, ¿qué pensás? O sea, yo ahí para mí alguien lo definió como lo folclórico. Y yo lo defino como lo folclórico en la peor acepción del término. Es de esta... O sea, yo creo que justamente es de lo que hablábamos antes, este desconocimiento absoluto y desvalorización, esa era la palabra que buscaba antes, absoluta la idea de cultura. Porque cuando piensas que la cultura es justo eso, la Virgen del Panecillo, y ahí se acabó todo, y no entiendes toda la discusión y la visión de la ciudad que tiene, y por qué esa Virgen efectivamente fue construida con la mirada hacia el norte, porque esta es una ciudad que se sigue construyendo no solo desde el carro, como decía antes, sino también a veces desde el norte. Entonces, si no entiendes que lo de la Virgen es un síntoma y que lo que hay que tratar es una cosa mucho más grande, entonces, claro, y que exactamente eso es la cultura. Entonces, claro, estás más perdido que... Estás perdido. Claro. O sea, yo digo que por otro lado es mejor que la clase política sea completamente ignorante de estas cosas de cultura, porque además sí ha pasado que hay algunos políticos, líderes del país, que de pronto se olieron que la cultura es algo que mueve, porque la cultura mueve. Pareciera que no, pero mueve masas. Mueve para bien
o en el peor término o sea, para mí la masa es un término bastante fregado cuando es inconsciente, pero el colectivismo, en cambio, te busca eso, crear colectivos, no masas. Y la cultura mueve todos esos procesos, une, articula, fortalece. Y cuando los políticos se dan cuenta de eso, en cambio, ahí tenemos unos casos bien fregados de instrumentalización de la cultura. Claro. La historia de la humanidad, ¿no? Para imponer una ideología, una forma de pensamiento, una cosa así. Entonces, a ratos uno no sabe qué mismo quiere. Claro, la idea de cultura como una lógica espectacularizante, ¿no? Claro. Claro, es un reduccionismo tremendo. ¿Y qué te pasa con los candidatos? O sea, discúlpame que te haga la pregunta, ¿no? Digo, ya hablando de la... esa cara ya de tristeza absoluta, porque dices, o sea, ni siquiera... es que, a ver, por eso me conflictúo yo mismo aquí, yo conmigo mismo y en mí mismo y en mi cabeza. O sea, a mí me parece loco y sintomático, porque claro, o sea, doy 2 pasitos atrás. Cuando el Ministerio de Cultura anunció este salvataje de artistas y todo, y medio país se levantó a decir, ¿cómo va? Pero con el paso del tiempo y del susto y de todo, resulta que la cultura es la que ha sostenido muchos de los procesos de incluso resiliencia, de reconstrucción, de avanzar, de buscar razones íntimas, profundas, humanas para seguir adelante. Y lo mismo pasa con esto, o sea, digo, es como una cosa medio esquizoide. Por un lado tienes 2 de los 16 candidatos, pero 2 que fueron exministros de Cultura. Pero ni siquiera con esos 2. O sea, yo nunca le oí a Juan Fernando o a Andrés Arauz decir, esta es mi propuesta, mi visión de cultura para el país. Y es muy sintomático, porque para mí es claro, es lo mismo que pasa, lo digo porque todo el mundo lo sabe, hay hasta mitos urbanos sobre que yo ahí tengo mis ambiciones que no las tengo. Es lo que pasa con la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura ecuatoriana no está manejada por gestores ni por pensadores de cultura ni nada, está manejada por un partido político que quiere seguir ahí. Y vos dices, o sea, y por eso la Casa de la Cultura está liderada por la gente que está liderada. Claro. Que no está mal, ojo, no está mal, pero es como eso. Sí. Lo que yo veo es que la cultura es una plataforma para saltar a la verdadera política, que no es la cultural, que es la partidista, es la de gobierno, es la de Estado. Entonces se vuelve una plataforma para ambiciones más grandes. Y para mí ahí está el problema. O por último, sí, ten esa ambición, pero mientras estés en la plataforma, date el trabajo de pensar, administrar y proponer una visión cultural para el país. Claro. Bueno, ahora que hablaste del candidato Juan Fernando Velasco, en una de las entrevistas, porque estamos haciendo entrevistas con el colectivo de ecuatorianos residentes en Argentina a los candidatos presidenciales, en una de las entrevistas que hicimos a uno de los candidatos, a Juan Fernando Velasco, le preguntábamos sobre por qué en su plan de gobierno no había puesto nada sobre cultura. La respuesta de él, bueno, está ahí en las redes sociales, la respuesta de él es, dice, bueno, porque yo ya trabajé de ministro de Cultura y se sobreentiende y ya es un poco de sentido común de lo que hay que seguir haciendo. Entonces, ese nivel de respuesta me dejó bastante preocupado, ¿no? A un nivel de candidatura presidencial, que ahora lo acabas de citar, digamos. Javier, como para ir en la recta final, quiero enseñarte dos fotos, porque también al principio habíamos dicho que era muy grande esta palabra de egitólogo, pero hay quienes dicen que también eres medio compañólogo, digamos, porque sabes mucho de la Iglesia de la Compañía, conoces muchos secretos de la Iglesia de la Compañía, y me gustaría presentarte una imagen, a ver qué te pasa cuando ves esto, así como un ejercicio de la memoria. Yeah. 2 últimas imágenes y vamos a ir cerrando, Javier. A ver qué te pasa con esta de acá. El billetito de 20. Yo creo que por ahí empecé también con mi fascinación con el centro histórico. Ahí yo tengo una anécdota. Yo la Iglesia de la Compañía la conocí por primera vez en los billetes. Ajá. Y es loquísimo. Para mí fue muy loco cuando la vi en persona, porque era como una cosa. Porque si vos le ves en el billete, además, parece un grabado antiguo, parece como esos grabados de Roma vista por los viajeros del siglo XVIII, así. Tiene esa cosa medio exotizante. Y claro, la primera vez que la vi en persona decía como, es la del billete. A mí me pasó igual que con el monumento a los próceres del 9 de octubre en Guayaquil, que creo que estaba en cambio en el billete de 50. Que le ves y decías, ¡ven! Así es la del billete.
Entonces, claro, desde ahí. Yo creo que la relación también es que es histórica, porque yo sí fui alumno jesuita, fui profesor del San Gabriel bastante tiempo Claro. y claro, al final todo ha servido en la vida, muchas de las cosas que aprendí ahí, ahora las pongo en juego también cuando hago los recorridos. Claro, ¿te parece un buen diseño este de la iglesia de la compañía en el billete? O sea, para mí es esa, tiene ese gusto arcaizante, exótico, como de viajeros llegando al último confín del mundo, que de hecho eso decían, ¿no? Que para esta época llegar a Quito era como, alguien, no me acuerdo quién era el que decía, Osculati me parece, que para llegar a Quito uno tenía que tener un espíritu a lo Marco Polo. Ajá, mira qué interesante. ¿Qué fue lo último que compraste con un billete de 20 sucres, Javier? ¿Una beba? No, sí, yo sí llegué cuando 20 sucres me acuerdo más porque era súper referencial, por lo menos para mi generación, supongo que alguien un poco más viejo que yo, el de 20 o el de 50. Pero en mi época, el referencial, como ahora tener la moneda de dólar, era los 100 sucres. Con 100 sucres comprabas casi todo en el mundo. Lo último que yo llegué a pagar, que sí me acuerdo clarito, con 20, 25 de hecho sucres, era el bus. El bus, claro. Claro. Y la última que te quiero enseñar, Javier, a ver qué te pasa. Creo que van a hacer algo ustedes próximamente en relación a esto. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Uy, el cementerio de San Diego. Es uno de los lugares, o sea, para mí, claves de esta ciudad. Por muchas razones, no solo arquitectónica ni histórica, sino porque creo Contanos un que lo que se ve ahí son, bueno, la sección de nichos un poquito más abajo, claro, porque los nichos no les paras mucha bola, porque dices, claro, están los monumentos y todo, pero un poquito más abajo, en los nichos que están un poquito más abajo de estos, están dos de los compañeros de Alfaro que fueron arrastrados con él en la hoguera bárbara. Están el general Manuel Serrano y está el general Ulpiano Páez. Y están una cantidad, creo que son 2 o 3 arquitectos y arquitectos no arquitectos que son responsables de muchas casas del centro histórico y de mausoleos ahí mismo también en San Diego. Está ahí no, Reed, me parece, Schmidt y hay un italiano, Radiconcini. Entonces, primero para mí los nichos, pero además esos nichos ahí tienen otra cosa importantísima que para mí es el otro gran valor de San Diego que a veces no se le ve, que es la cultura popular. No solo esos grandes mausoleos de las familias pudientes de Quito, sino la estética de las familias, de la gente, que a ratos, claro, es dentro de esta idea clasista de la que hemos hablado mucho, que construye esta ciudad y este país, es lo que se ve como cholo, lo vulgar, lo no estético, lo no culto, pero que tiene su propia maravilla, su colorido, su imaginario puesto en juego ahí, su relación con la muerte. Además es eso, es un lugar de relación con la muerte, donde, claro, cuando a veces en las discusiones a veces se dice para mí muy ligeramente esto de que no tenemos identidad o que no sé qué con nuestra identidad, es falso, nuestra identidad es potente como la de todos los pueblos, porque la identidad no se gana, existe, está en tu cotidiano, pero lo cotidiano también se ve como lo vulgar, lo cholo, lo no refinado, y por esa relación es que no ves incluso tu propio valor y tu propia valía como comunidad. Entonces, para mí hay fiestas poderosas, festividades o conmemoraciones poderosas, rituales poderosos en este país. O sea, yo no soy enemigo para nada del Halloween, pero me encanta que el Halloween en ciudades como Quito no haya ingresado de manera agresiva. Si lo ves, el Halloween está aquí en Quito encerrado como en zoológico, porque el Halloween está encerrado en los centros comerciales. Claro. Está ahí. Y si no ha pegado tanto es porque todo el mundo sabe que después del Halloween viene Día de Difuntos, y eso sí es más sagrado que o sea, puedo no saber nada de los muertos ni nada de la historia de este país, todo, pero que me tomo la colada morada con guagua de pan, eso tiene que ser así porque tiene que ser así, es un momento para reunirnos con la familia y tener un encuentro familiar muy potente. Festividades como el Año Viejo, o sea que tuvieron que hacer este año esa cosa rara, media
sospechosa que hicieron entre el gobierno nacional y la Corte Constitucional para que el uno diga queda prohibido y el otro diga no, esa prohibición era inconstitucional, pero lo diga ya el 6 de enero cuando ya se prohibió todo. Claro, tuvieron que hacer claro. un operativo enorme, estatal, para impedirnos festejar algo que tiene ese poder inmenso de festejo. Claro, totalmente. Y ahí ves, y claro, como te decía, las tradiciones tienen que repensarse. Todo el mundo está repensando el año viejo con las quemazones y la contaminación ambiental. Igual que el carnaval, que perdió su componente de agua, yo creo que por una conciencia ecológica. Pero no desapareció el carnaval. Esa es mi bronca con los que defienden tanto la Fundación Española de Quito, que te dicen, no, ya mataron las fiestas porque quitaron los toros. Entonces es que era una fiesta blandengue, gualinga, una fiesta así nomás. Porque al carnaval le quitas el agua y por último seguimos zapateando y bailando y aunque sea te chisgueteas un poco por ahí y juegas con un poquito de agua, pero sigue a escondidas, claro. Sí. Sí, es un tremendo reduccionismo pensar que si se quitan las corridas de toros se acabaron las fiestas de Quito. Digo, bueno. Javier, la última y vamos cerrando. ¿Nos morimos y qué pasa? Bueno, yo sí soy un saludable ateo, gracias a Dios. Sí, pero está ahí cuando me preguntan si yo he visto cosas en los cementerios, digo, no, o sea, yo creo que el ateísmo y el escepticismo absoluto a mí me hace perderme de esas maravillas. O sea, para mí la muerte es un final y creo que es el momento más trascendente de la vida del ser humano y creo que no nos preparamos lo suficiente en vida para morir, porque igual que la vejez, es algo a lo que le vivimos huyendo. Y para mí son cosas simbólicas muy culturales, como que, por ejemplo, ¿cuántas broncas familiares no te ahorrarías si los papás dejaran haciendo testamento? Pero muchas veces los papás no quieren hacerlo, porque es aceptar tu propia muerte. Entonces yo creo que no prepararte para la muerte, y desde ahí, o sea, yo digo soy ateo, pero no soy para nada antirreligioso. O sea, porque al final las religiones fueron construidas para eso, sobre todo, o sea, para entender la divinidad, pero también para aceptar y llegar preparada a ese momento supremo y último que es tu propia muerte. Yo creo que sí hay que darle más vueltas. Dime. Sí. No, 3 metros bajo tierra y fin. Sí, para mí es eso, y por eso también el momento en que llegue, te tiene que encontrar, yo creería, en el mejor estado posible, es decir, tampoco te digo que, o sea, todos estamos felices con la vida que tenemos, pero sí tratar de que estemos lo más felices posibles con la vida que tenemos, que a veces sí implica tener cosas, pero para mí cosas importantes como el cariño, las amistades, las relaciones humanas, y tal vez no estresarte tanto por tener otras cosas que, o sea, bueno, si no tienes el carro de lujo, pues ya, tampoco te vas a morir. Joaquín Sabina decía que el fin del mundo nos pille bailando, decía, ¿no? ¿Te parece Para mí que eso lea, es ley. Claro, ¿te parece que lea un par de mensajes que nos han escrito? No sé si vos estás con acceso, pero bueno, el Gusti Caballero, hola, un par de hermosos, ya ves, abrazos para ambos. Pau Romero, un saludo desde Suiza. Ucumbi Noemí La Inés, yo no tengo claro dónde vivo, si soy guardiana de Pichincha, y ahora, estimado Javier, saludos, siga pisando fuerte, compa. Osvaldo Molina Sáenz, un abrazo para Javier, un gran actor, me encantan sus programas recorridos y las historias de Quito, solo a través de él y Quito Eterno hemos aprendido a amar a Quito. Qué lindo mensaje. Nuevamente el Gustavo Caballero. Valeria Alvarado, excelente, un criterio tan claro de la situación social del artista frente a la institución ignorante. Cristóbal Cobo, qué interesante, está el Cristóbal también. Quito Eterno por ahora es el referente cultural más importante de la ciudad, sin discusión alguna es un proyecto que debería tener el 100% de apoyo por parte del municipio. Lastimosamente, la ignorancia es la peor de las resistencias y es el mal del que adolece la burocracia quiteña y ecuatoriana, evidentemente. El espacio físico para la gestión de Quito Eterno debería ser facilitado por sentido común, dice Cristóbal Cobo. A Lisette Pazmiño, uno de los grupos más golpeados en esta pandemia ha sido el arte en toda su expresión. Bueno, David Guzmán Figueroa, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Javier sobre los conocedores eternos.
el Carlos Sánchez Montoya también, que manda saludos, Ramiro Garrido manda un salud a la distancia, y bueno, hay varios mensajes más que se quedan ahí. Por el tiempo vamos a dejarlos. No sé si quieres comentar algo de estos mensajes brevemente, Javier. Yo de mi parte quiero agradecerte, y estaría bueno que a las personas que nos estén viendo ya en esta parte final de la entrevista puedas mandarte ahí el chivo, lo decimos de acá en Argentina, te puedas mandar ahí la cuña de Quito Eterno. Pero además tú al inicio hablabas de tu hija, y yo también quiero agradecerte porque con Quito Eterno revivo mucho las historias que ustedes cuentan, y que además mi viejo me contaba cuando me llevaba a la peluquería de abajo de la casa de gobierno. Y que mi hijo, al no vivir en Ecuador, en Quito, de alguna manera esa referencia le llega a él, y él conoce de Quito mucho por lo que ustedes hacen, y ahora mi nena también. O sea que seguimos tejiendo historias, seguimos tejiendo memoria aún a la distancia, y eso es un gran patrimonio, el patrimonio de la memoria. Y yo quiero agradecerte personalmente por eso, y seguro por todas las personas que están agradecidas por lo que ustedes hacen, Javier. En tu parte final. Nada, pues para resumir tanto los mensajes como lo que acabas de decir, yo desde ahí entiendo que en verdad no es un discurso decir que un proyecto como el nuestro, el trabajo artístico que hacemos no es nada si no hay un público. No es una falsa modestia en absoluto, sino es un compromiso de trabajo. Yo creo que a ratos también, desde el lado de los trabajadores de las artes, tenemos que dejar de pensar en el público como una entelequia. Sino pensar en el público como estos seres humanos que están del otro lado, que nos alimentan también, de los que debemos estar preocupados en el mejor sentido de la palabra, como abuelita con los nietos, las nietas, es decir, en constante diálogo, en constante dar y recibir. Yo desde ahí no creo mucho o sea, son posiciones muy respetables, pero para mí, en mi proceso artístico, no creo mucho en esto de yo creo solo para mí, sino que la verdad tienes a la gente, al público real, a la gente que nos sigue, nos comenta, nos critica también, en cuenta al momento de pensar lo que estamos haciendo. Entonces, para mí, por eso siempre estaré muy agradecido con la gente que nos sigue, con los nuevos amigos, las nuevas amigas, con los viejos amigos como su merced. Por ahí le vamos a sacar de vuelta al Guille, que está por ahí. Guille, que a veces estamos lejos físicamente, pero ve, es la maravilla de estas plataformas, nos volvemos a encontrar, y como vos dices, Quito ya no solo son el centro histórico, las iglesias y los monumentos, sino que Quito puede ser llevado al mundo y transmitido como un patrimonio de memoria, un patrimonio oral, un patrimonio sensible. Eso. Muchas gracias, Javier, te agradezco por tu tiempo, por esta linda charla, al Guille también, que está, bueno, acá cerca, y ojalá que algún rato nos encontremos para compartir algo más, para hacer algunas cosas. El asadito, aunque ya no sea todos vegetarianos. No, el Guille tiene cara de vegano. No, sabe hacer unos pollos al disco, el Guille, tremendos. ¿Ves? Entonces, está jurado, Cuando un abrazo grande a la vida. Cuando quieran lo hacemos. De una, yo un abrazo grande. Un abrazo enorme, gracias. Gracias por tu trabajo, Javi. Gracias por tu trabajo, Javi. Gracias por la amistad, de verdad. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta entrevista, y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias, Guille, gracias, Javier, y gracias a ustedes que nos acompañaron. Hasta pronto.